de la importancia de darle a la palabra de Dios el lugar que le corresponde, como fuente de verdad, ¿sí? Como fuente de verdad. Porque hoy estamos inmersos en un conflicto que esencialmente es un conflicto acerca de la verdad. Es una lucha por la verdad. Y vamos entonces a conversar hoy justamente, a reflexionar juntos a la luz de la palabra de Dios acerca de esta batalla que nos involucra a todos nosotros. Porque es una batalla que se libra principalmente a nivel de nuestras facultades superiores. Porque es allí donde decidimos y definimos qué creemos. Y lo que creemos determina el rumbo de nuestras decisiones y de nuestra vida. Por tanto, es fundamental. Es un conflicto que nos involucra a todos. Y es una batalla por la verdad. Por la verdad. Vamos a avanzar. Este fue uno de los libros más vendidos del año pasado. Hay una feria del libro en Lima. Este es un autor que plantea que estamos inmersos en medio de él lo llama una batalla cultural, dice él. Una batalla cultural. Y según plantea él, hay un esfuerzo intencional de grandes grupos de poder por transformar, por cambiar los fundamentos de nuestra sociedad, de nuestra cultura occidental. Esta cultura, que especialmente a raíz de la Reforma Protestante, colocó sus cimientos sobre una filosofía y una ética judeocristiana basada en la Biblia, Pero hoy por hoy hay un esfuerzo intencional, por barrer, por negar nuestras raíces cristianas. Leía un artículo ayer, ¿no?, que hablaba justamente de ese deseo, hablaba de lo que sucede en Europa, ¿no?, de cómo hay un deseo incluso de reescribir la historia. Hoy la historia, quieren reescribir la historia, porque se procura a todo costo y de toda manera negar las raíces cristianas. Lo que se quiere negar es las raíces cristianas. Hay una intención de barrer con el cristianismo. Y tenemos que ser conscientes de eso. Eso está pasando delante de nuestros ojos. Si no nos están contando, lo estamos viendo. Hoy se busca negar de manera directa lo que la palabra de Dios afirma. El hecho de que fuimos creados a imagen de Dios. Así dice la Biblia, ¿no? Génesis capítulo 1, el origen del ser humano, el origen de la historia en esta tierra, el origen de la humanidad. Dice Génesis 1:29 que creó Dios al hombre como raza, humanidad, el hebreo Adán. Dice que varón y hembra los creó, hombre y mujer los creó. Eso es un enunciado totalmente claro en la palabra de Dios. Génesis 1 y 2 no dejan ninguna duda al respecto. Y sin embargo hoy, creer es hoy, declarar es hoy, de que solo existe hombre y mujer, de que el matrimonio aprobado por el cielo solamente autoriza a un hombre y a una mujer participar de esta institución dada por Dios, es someterse a todo tipo de críticas y cuestionamientos. Es ser tildado por una serie de epítetos, ¿no es cierto?, de descalificaciones. Nadie que quiera ser políticamente correcto se atreve hoy a decir algo como eso. Hay que tener una valentía especial en estos tiempos. Impresionante. Tener un coraje especial en estos tiempos para poder tener una postura bíblica.
Esos son los tiempos que nos tocan vivir, queridos hermanos, y es muy importante que seamos conscientes de eso y que en el nombre del Señor tengamos el coraje de ponernos del lado de la verdad bíblica, aunque se desplomen los cielos, aunque se desplomen los cielos. Fieles a la verdad como la brújula al polo. La iglesia del Señor, según lo dice Pablo a Timoteo, fue levantada como columna y baluarte de la verdad. La verdad está en la esencia de lo que somos. Es el fundamento de nuestro pensamiento y de nuestra acción. El momento que nosotros nos desviamos de la verdad, descuidamos la verdad, negamos la verdad, hemos dejado de ser iglesia. La iglesia existe para proclamar la verdad, tal cual es en Cristo Jesús, revelada en su santa palabra. Y eso que es tan evidente, parece aparente, pero pastor, ¿qué nuevo tiene esto? Bueno, pues, no es nuevo, hermanos. Pero es algo que está hoy sometido a un tremendo cuestionamiento. No solo fuera de la iglesia, tristemente, también dentro de la iglesia. No es solo fuera. Quisiéramos decir, no, es un problema que tiene gente que no participa de la Biblia, que no lee la Biblia, que no estudia. No. Hoy los cuestionamientos más complejos posiblemente no vienen de afuera, aunque hay cuestionamientos externos. Los conflictos más complejos vienen de adentro, de aquellos que con la Biblia en la mano plantean posturas y enseñanzas distintas. Vamos a avanzar. Y entonces, en el año 2016, el diccionario de Oxford declaró la palabra del año, esta palabrita, la palabra posverdad. Interesante. Y se declaró que estamos viviendo en la era de la posverdad. Porque hoy la pregunta no es ¿cuál es la verdad? Esa pregunta ya pasó. Es una reliquia del pasado. Ya la gente no anda preguntando ¿cuál es la verdad? En realidad la pregunta que hoy muchos hacen es ¿existe la verdad? ¿Existe la verdad? ¿Existe una verdad absoluta? ¿O finalmente estamos en un tiempo cuando tenemos que reconocer que la verdad es relativa? Que hay verdades para todos los gustos y todas las medidas. Que cada quien define cuál es su verdad. Porque en el tiempo de la posverdad ya no hay verdades absolutas. Lo que importa es cuál es tu verdad, cuál es mi verdad. Y tenemos que aprender a tolerarnos. Es la época de la tolerancia. Es una palabra clave, ¿no? Entonces, no seas intolerante. Cuidado con ser intolerante. No te atrevas a discriminar a alguien porque piensa o practica algo distinto a lo que tú crees o piensas. ¿No es cierto? En ese tiempo vivimos. Tenemos que aprender a ser tolerantes. Cada quien puede vivir y hacer lo que quiera con su vida. Su cuerpo es su cuerpo, pues, ¿no? ¿Por qué alguien tendría que decirle a otro qué hacer o qué no hacer con su cuerpo? ¿No es cierto? Y en base a esos derechos individuales que hoy se promueven con fuerza, entonces, si alguien quiere abortar, si nada más quiere abortar, déjala abortar. ¿Qué tienes tú que decirle? Nada. Es su cuerpo, es su derecho a hacer con su cuerpo lo que ella quiera. ¿Suena bien o no? Para muchos suena muy bien. Pero la gran pregunta ¿es eso verdad? ¿Existe la verdad? Y lo interesante de la posverdad, hermanos, es que lo que la posverdad plantea decirnos es que en la era de la posverdad ya no importan los hechos objetivos. En la época de la posverdad, lo que a la gente realmente le importa es escuchar lo que quiere escuchar. Así es la posverdad. En la posverdad no se definen las cosas porque sean objetivamente reales o no. Eso no es lo importante. Lo importante sí es que lo que escucho concuerda con lo que yo quiero creer. Es decir, la gente solamente anda buscando reafirmar lo que ya cree. Es la posverdad. Entonces, esto de que es verdad o no es verdad, lo importante es lo que yo creo que es verdad. Eso es lo importante. Yo decidí creer esa verdad, es mi verdad.
respétame por favor. Así como yo respeto tu verdad y te voy a respetar. Y entonces estamos en un escenario complejo. Si la verdad es relativa, si cada quien define su verdad, ¿dónde queda la Biblia entonces? Queda reducida a una verdad más, a una verdad más. Y tenemos que tener cuidado con eso, queridos hermanos, porque eso es exactamente contrario a lo que la palabra de Dios enseña. Y vamos entonces a entrar a revisar un poquito la importancia que tiene el reflexionar sobre esto en estos tiempos, hermanos. Vamos a avanzar, por favor, y vamos a ver entonces que justamente allí, en el libro de Mateo, en un capítulo que es muy apreciado por los adventistas que esperamos la segunda venida de Cristo, San Mateo capítulo 24, encontramos allí una advertencia, un llamado de atención permanente. En realidad, pareciera ser la palabra clave del capítulo. Sí, nosotros leemos Mateo 24 y generalmente nos concentramos en las señales del tiempo del fin. Eso es una gran verdad, ahí están las señales del tiempo del fin. Pero en medio de esas señales hay una advertencia, un llamado a atención. Una palabra que se repite de manera permanente, versículo 4. Vamos allá a la palabra de Dios, Mateo 20. Por favor, abramos nuestras Biblias. Voy a pedir que ustedes allí abran sus Biblias y vayan marcando una palabrita que es clave. Mateo 24, versículo 4. Dice la palabra de Dios, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Ese es el versículo 4. Versículo 5, ¿no es cierto? También recalca allí, a muchos engañarán. ¿Cuántos serán engañados, dice? Muchos. Muchos. Recordemos ustedes que claramente la palabra de Dios, desde el inicio, desde el Génesis, capítulo 3, muestra a Satanás como el maestro del engaño. Si hay alguien que tiene la capacidad de engañar, es él. Y yo no sé si alguno de ustedes se consideran más inteligente que Adán o Eva. Ellos eran inteligentes, hermanos. Ellos realmente tenían capacidades superiores, un intelecto superior. Ellos, que no tenían pecado, fueron engañados. Así es el poder de engaño de Satanás. Si no estamos aquí, esto es un juego, esto es una simple posibilidad. No. Esto es un peligro real. El engaño es un peligro real. Lo peor que podemos hacer es confiarnos. Versículo 11, sigue la advertencia. Muchos falsos maestros se levantarán y engañarán a muchos. Y miren ustedes que el énfasis está en la amplitud del engaño. ¿Cuántos son engañados? Muchos. La mayoría siempre fue engañada. Tristemente, la mayoría siempre cedió frente a los engaños. Es más fácil ser engañado que no. Pero para Satanás no es suficiente engañar a muchos. Él no se contenta con engañar a la mayoría. Él quiere engañar a todos. A todos. Y es por eso que el versículo 24 lanza la advertencia final. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. ¿Cuál es el blanco final del engaño? ¿Cuál es el objetivo final del engaño? ¿Engañar a quiénes? A los escogidos. A aquellos que profesan seguir la verdad. Él tiene un propósito particular, tiene una trampa especial, una estrategia especial para buscar de alguna manera engañar también a los escogidos, a los que proclaman ser mensajeros de Dios. Dicen creer en la Biblia. Es decir, no estamos nosotros libres del engaño. Tenemos que estar conscientes de eso. Yo tengo que estar consciente de esto. Pero yo soy pastor, ¿no? Los pastores estamos libres del engaño. No estamos libres del engaño. Claro que no estamos libres. Pero tengo estudios de doctorado, conozco el hebreo, el griego, estudié una maestría en teología, tengo un doctorado en teología, estoy libre del engaño. No estás libre del engaño. Nadie está libre del engaño. Y el que piense estar firme, mire que no caiga. Dios quiere, hermanos, en esta mañana advertirnos. Satanás, de alguna manera,
de algún modo va a intentar engañarte, engañarme. Y tenemos que estar apercibidos frente a eso. Pero aunque la advertencia es clara, no necesitamos temer, hermanos. Y eso es lo maravilloso. No necesitamos temer. Tenemos que estar atentos, sí. Hay que estar muy atentos. Pero no temer. No temer. Porque Dios le ha dado a su pueblo una guía segura. Un fundamento firme. Y alabado sea Dios por eso. Podemos avanzar, por favor. Y aquí hay un pensamiento que nos recuerda esto. Sabéis que Satanás vendrá para engañar, si fuere posible, a los mismos escogidos. Él declara ser Cristo y ese es el engaño final. El engaño final acontecerá cuando Satanás aparezca diciendo ser Cristo y diciéndole a la gente lo que quiere escuchar, la posverdad. ¿No es cierto? Claro que sí, reafirmando el engaño. Y ya viene pretendiendo ser el gran médico misionero. Y es interesante que vendrá pretendiendo ser el gran médico misionero que lo sana y lo resuelve todo. Él hará que descienda fuego del cielo a la vista de los hombres para probar que Él es Dios. Hará milagros extraordinarios, es decir, que todos lo veremos, que todos veremos los milagros. ¿Sí? Ahí estará CNN, ¿no? La BBC, todo el mundo transmitiendo en vivo los grandes milagros y las grandes señales. ¿Cómo negar lo que están viendo nuestros propios ojos? ¿Cómo negar lo que nuestros sentidos dicen que está sucediendo? Tremendo. Debemos levantar barricadas con las verdades de la Biblia. La bóveda de la verdad es el único lugar seguro donde podemos estar. Ahora, ¿cuál es el único lugar seguro? La bóveda de la verdad, la palabra de Dios. Porque llegará un tiempo cuando no podremos creer, no podremos ni siquiera basar nuestra seguridad en lo que percibimos con nuestros ojos, en los sentidos. Nuestros propios sentidos nos engañarán. Y estamos estudiando una lección muy importante de paso. Después de escuela sabática, estamos hablando justamente del estado de los muertos, el espiritismo, que es otro concepto clave en este gran conflicto. Porque el día que aparezca la abuelita a visitarte en la casa, y es la abuelita. Yo recuerdo bien, estaba visitando a una familia hace unos años atrás, llegué a la casa, tomó asiento en el sillón, me dice, pastora, qué bueno que vino a visitarnos. Dice, justamente la abuelita se acaba de ir. Ah, qué bueno, pues no, la abuelita vive por aquí cerca. No, me dice, pastor, la abuelita murió hace 5 años. Pero todas las semanas viene y se sienta en ese sillón y ahí conversamos. Y nos dice que está pendiente de nosotros, que ella nos cuida. Yo te pregunto, ¿alguien que no conoce la palabra de Dios podrá negar que es la abuelita? Si habla como la abuelita. Dice cosas que solo la abuelita sabe. Usa las palabras que solo la abuelita usaba. ¿Cómo le dices tú a una persona que no conoce la palabra de Dios, que no conoce la verdad bíblica sobre el estado de los muertos, que no es la abuelita? Con todo el vínculo y el apego emocional que existe. El engaño va a ser complejo, hermanos. Va a ser tremendamente complejo. Por eso la advertencia es, tenemos que estar afirmados en la palabra de Dios. No hay otra manera de resistir lo que viene. La marea de engaño que viene, solo la palabra de Dios. Vamos adelante. Sigamos, por favor. Y entonces, hermanos, encontramos allí que Dios, justamente, para proteger a su pueblo de todo engaño, de todo esfuerzo que el enemigo haga por desviarnos de la verdad, Dios dejó para su pueblo una guía segura, una guía profética segura, un sistema de conducción seguro. Mientras nosotros seamos guiados por el sistema de conducción de Dios, podemos avanzar seguros, tanto en nuestra vida individual, en nuestra vida familiar, como en nuestra vida eclesiástica. Pero tenemos que decidir
Que nuestra vida va a ser guiada no por nuestras propias percepciones, no por nuestra propia experiencia, no por lo que digan los especialistas, los entendidos o los más renombrados. No importa la experiencia que tengan, no importa cuán reconocidos sean, no importa cuánto hayan publicado, no importa cuán famosos sean, no importa cuán autoridad sean declarados en el campo del conocimiento que ellos proclaman. Nuestra vida no va a ser guiada por las enseñanzas de ellos. Nuestra vida va a ser enseñada y guiada solamente por la palabra de Dios. Solamente un compromiso inconfundible, innegable, total con la palabra de Dios, que es el mecanismo de conducción segura que Dios estableció para su pueblo. Y allí en el libro de Números encontramos un momento trascendental en la historia del pueblo de Dios. Porque ustedes recuerdan, cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿cómo era el sistema de comunicación? ¿Cómo conversaba Dios con Adán y Eva? Cara a cara. Era cara a cara. Amén, ¿no? Qué bendición conversar cara a cara. Tenían ese privilegio de conversar cara a cara con Dios. Y miren que ni el diálogo cara a cara los previno del engaño. ¡Qué tremendo! Una vez que entra el pecado, capítulo 3 de Génesis, se quiebra la comunicación cara a cara. Y a partir de entonces, en la época de los patriarcas, ustedes ven a Dios conversando con Abraham. ¿Lo ven ahí ustedes? Con Noé. ¿Cómo se comunicaba Dios con Abraham y con Noé y con todos los patriarcas? Principalmente a través de sueños y visiones. Ese era el método de Dios con los patriarcas. Pero entonces llega el momento del éxodo, el momento cuando Dios organiza a su pueblo, a la nación de Israel, lo libera del yugo egipcio. ¿No es cierto? Ahora los libera, son libres ahora. Y ahora los conduce al monte Sinaí y luego por el desierto. Y en esta nueva etapa, cuando ya el pueblo de Dios, cuando existe un pueblo organizado, Dios define claramente cuál va a ser el sistema de conducción. Números 12. Y allí aparece el texto. Vamos por favor a la Biblia. Vamos a Números capítulo 12 porque es un momento clave en la historia del pueblo de Dios. Es el momento cuando Dios claramente define que su pueblo va a ser guiado, liderado, conducido a través de la conducción profética. Vamos a la Biblia, por favor, vayan a su Biblia, abran, no, por favor, si tienen la Biblia, vaya a la Biblia, marque los versículos allí. Números capítulo 12, versículo 2. Y comienza con una discusión, porque aquí hay algunos que no les gustó esta definición de Dios, se pusieron celosos. Eran los hermanos de Moisés. Hasta ese momento ellos también habían sido de alguna manera dirigidos por Dios de manera directa. Pero ahora Dios tomó una decisión. Ya no va a comunicarse con todos. Ya no va a comunicar, el pueblo creció. Y ahora ya no se va a comunicar con todos de manera directa. Él escogió un medio de comunicación. Él lo decide soberanamente. Y aquí está el momento, dice el versículo 2. Decían, hablando de María y Aarón, hermanos de Moisés, decían, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿Solamente va a hablar Dios por mediante Moisés? ¿No ha hablado también por nosotros? Decían ellos, ¿no? ¿Por qué solo con Moisés? Dicen ellos. ¿Por qué Dios eso de que va a hablar solo con Moisés? ¿No ha hablado también con nosotros? ¿No ha hablado también conmigo? Yo soy Aarón, soy sacerdote, yo soy María. ¿Por qué solo con Moisés? Y miren entonces la respuesta de Dios, versículo 6. Y Jehová les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros y esta palabra es clave, profeta de Jehová. Dios está creando un oficio aquí. ¿Cuál es el oficio? El oficio profético. Cuando haya entre vosotros un profeta de Jehová. De ahora en adelante yo voy a comunicar con ustedes mediante un profeta de Jehová, para que nadie se confunda, para que cada uno no siga su camino, para que cada uno no intente imponer su voluntad a los demás. No, el pueblo de Dios no se guía por democracia, no es que aquí votamos, aquí se hace lo que dice la mayoría, no, el pueblo de Dios no se guía por democracia, el pueblo de Dios se guía por conducción profética. La verdad la define Dios, el camino lo define Dios, en el pueblo de Dios se hace la voluntad de Dios, no es la voluntad del líder. El líder está sujeto a la autoridad de Dios. El líder está para enseñar la voluntad de Dios. El líder está para conducir al pueblo por el camino de Dios. En la iglesia nos reunimos ¿para qué? Para seguir a Dios a través de su palabra profética.
Ese es el camino que Dios trazó. Ese es el camino a la unidad de paso, hermanos. La única unidad autorizada por el cielo, bendecida por el cielo, es la unidad en torno a la palabra de Dios. Es nuestra única seguridad. El día que renunciemos a eso, que nos abramos a otras posibilidades, a otras opciones, estaremos en el más grande de los peligros. En lo más grande de los peligros. Por eso hoy Dios nos llama, hermanos, a reafirmar nuestro compromiso con el método y el mecanismo de dirección que Él estableció. Él no nos dio a nosotros la potestad de escoger qué medio queremos escoger. No. Él determinó cuál es el medio. Nosotros tenemos la posibilidad, la única posibilidad, de aceptar o rechazar. Aceptar como Aarón y Moisés, como Aarón y María. Ellos se resistieron. Tú también puedes resistir. Pero no me gusta. Bueno, no te gusta. Está bien. Yo no quiero. Tú no quieres. Esto es tu decisión. Pero Dios es claro. Dios estableció un mecanismo de dirección. La conducción profética. Dice así. No así como hicieron, versículo 6. Cuando haya entre vosotros un profeta de Jehová, me apareceré a él en visión, en sueños le hablaré. Y ahora entonces Dios dice, ahora las visiones y los sueños son ¿para quién? Son para el profeta. Son para el profeta. Y a partir de entonces, hermanos, a partir de entonces, si podemos poner, es ella. Y en Deuteronomio capítulo 18, 15, Moisés reafirma que este es el modelo de conducción permanente para el pueblo de Dios. Un modelo que comienza con el primer profeta oficial. El primer profeta oficial es Moisés. ¿Sí? El primer profeta oficial es Moisés. Pero él en Deuteronomio 18, 15, vamos así rapidito. Deuteronomio es el último libro que Moisés, él lo escribe en las llanuras de Moab, justo cuando estaban por entrar a la tierra prometida. Él no va a entrar, él sabe, Dios ha dicho que él no va a entrar a Canaán. Él sabía que va a morir en poco tiempo y entonces él hace este anuncio importante, versículo 15. Estamos en Deuteronomio 18, 15. Un profeta como yo te levantará Jehová, tu Dios, de en medio de ti, de tus hermanos, a él oiréis. Yo voy a morir, pero tranquilos, tranquilas. Yo muero, pero hay algo que no va a morir. Lo que no va a morir, lo que no va a desaparecer es la conducción profética del pueblo de Dios. Profeta de Jehová levantará el Señor como yo. A él oiréis. Oigan al profeta, oigan al profeta. Oigan al profeta, no se desvíen del mensaje profético, es el único camino seguro, es la única fuente de seguridad, es la única manera de equivocarse, es la única manera de estar prevenido contra el error. Sigan el mensaje profético, escuchad al profeta, al profeta, al profeta. Y hermanos, y esa es la base de nuestra seguridad, hermanos. Es la base de nuestra prosperidad como pueblo de Dios. Segunda de Crónicas 20:20, así rapidito vamos allí. Segunda de Crónicas 20:20. Quiero un par de textos más, el tiempo pasa rápido, pero quiero dejar un par de conceptos más con ustedes. La fuente de nuestra prosperidad. ¿Cuán bendecida va a ser la iglesia de La Molina, hermanos? Es una buena pregunta esa, ¿no? ¿Cuán bendecida va a ser la iglesia de La Molina en el año 2023? ¿Cómo predecimos eso? ¿Alguien se atreve a hacer una predicción? ¿Cuán bendecidos vamos a ser? Y saben que, hermanos, que en gran medida eso está determinado por nosotros mismos. Porque Dios quiere bendecirnos. Dios quiere usarnos como un pueblo que ilumine al mundo con la gloria de Dios. Dios quiere convertirnos en sus representantes en esta tierra. Dios quiere usarnos como sus manos, su voz, sus ojos. Él quiere usarnos de manera poderosa. La gran pregunta no es si Dios quiere hacer eso. La gran pregunta es si nosotros estaremos listos y preparados para que Dios pueda hacer eso con nosotros. Y eso en gran medida depende de nuestra decisión en cuanto a qué vamos a hacer con esta palabra profética. Y según de Crónicas 20:20, por eso nos recuerda una advertencia, una amonestación,
una orientación que determina cuán bendecidos vamos a ser, dice la palabra de Dios, según de Crónicas 20:20. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, puesto de pie, dijo: oíd, Judá y habitantes de Jerusalén, pueblo de Dios en ese tiempo, creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Seguros. No importa cuánto caos, cuánta confusión, cuánta tragedia, cuánta pandemia, cuánta desgracia. Las circunstancias nunca determinaron la suerte del pueblo de Dios. Es más, en medio de las más grandes crisis, es cuando el poder de Dios brilló con mayor autoridad, con mayor grandeza. Mientras más oscura es la noche, más radiante es la gloria de Dios. Pero para que eso sea así, hermanos, tenemos que creer en la palabra de Dios, vivir por la palabra de Dios, tomar decisiones que solamente están fundamentadas y autorizadas por Dios. No te atrevas a hacer algo que Dios no autoriza. Si Dios dice no, es no. Si Dios dice sí, es sí. No importa lo que digan otros, tú créele a Dios. Dios ha dicho, tienes un negocio, sé socio con Dios. Dios ha dicho, traed los diezmos al alfolí. No es 8%, no es 5%. Dios no te ha dicho, negocia conmigo. No, no, no. De hecho, el diezmo es mío. Somos socios, pero yo pongo las reglas. Yo soy Dios. Tú eres mi mayordomo. Traed los diezmos al alfolí. Diezmo. Es el 10%. No hay discusión. Tú tienes que aceptar. ¿Aceptas o no la propuesta de Dios? ¿Aceptas su verdad o no? ¿Sí o no? No pongas excusas. No dilates. No racionalices. Obedece. Y verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. El sábado es de puesta de sol a puesta de sol. No discutas. No pongas excusas. Obedece. Verás la gloria de Dios. Es hora, hermanos, de vivir por la palabra. De vivir por la palabra. No solo de hablar de la palabra. Es hora de vivir y tomar la palabra de Dios en serio. Hoy es tiempo. Es un tiempo de definiciones. Los tiempos de crisis son un tiempo de definiciones. ¿De qué lado vas a estar? ¿Vas a estar dado de la verdad de Dios? Hay otras verdades. Tú puedes escoger. ¿Quieres las verdades populares que otros proclaman? Es tu decisión. Pero verán la gloria de Dios, el cumplimiento de las promesas del Señor en su vida. Solamente aquellos que se atreven a creer en Dios, porque estarán seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Amén. Creed a sus profetas y seréis prosperados, prosperados, prosperados. Vamos a Isaías capítulo 8, hermanos. Isaías 8. Porque el mensaje profético, si podemos avanzar, Dios en su gracia, hermanos, es tan misericordioso. Está tan deseoso de preservarnos del error. No quiere que erremos. Él sabe cuán doloroso, cuán nocivo, cuán destructivo es el camino del error. Cuánto dolor, cuánto daño nos vamos a hacer cada vez que nos desviamos de la verdad. Solo la verdad es segura. Solo la verdad te garantiza la bendición de Dios. ¿Qué puedes hacer en este mundo sin la bendición de Dios? Ojalá que nos demos cuenta, hermanos, que tratar de vivir en esta tierra con nuestras propias fuerzas humanas no es suficiente. No es suficiente. Necesitamos a Dios. ¿O no necesitamos? ¿Alguien puede decir que yo no necesito a Dios? ¿Ya tengo suficiente bendición? No, necesitamos más de Dios. Y entonces nos encontramos con este texto clave, hermanos. En Isaías capítulo 8, versículos 16 y 20, Dios nos muestra que la guía profética contiene una doble medida de seguridad. Miren, que no es con una doble medida de seguridad. Y miren ustedes, así rapidito. Isaías capítulo 8, versículo 16. Encontramos allí la palabra del Señor. Marquen estos versículos en su Biblia, hermanos. ¿Sí? Dice la palabra de Dios. Ata el testimonio. Y aquí una primera palabra clave. Testimonio. Ata el testimonio. Aférrate al testimonio. Sella la instrucción. Y este es el hebreo Torah, que también se traduce con ley. Alguna versión dice, sella la ley. También Torah también es instrucción.
entre mis discípulos. Dos palabras claves, testimonio e instrucción. Y en el 20 se repiten, a la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, es porque están en tinieblas, hermanos. No les amaneció nunca. Cualquier cosa que no se sujete a la ley y al testimonio es tinieblas. Pero suena bien, es tinieblas. Pero los expertos dicen eso, es tinieblas. Pero un pastor dice, es tinieblas igual. La enseñanza no depende de quién la diga. No importa cuántos pergaminos tenga. La veracidad de la enseñanza depende a su fidelidad a la palabra de Dios y a los testimonios. No hay otra garantía. Tú no le creas a nadie, solo a Dios. Confirma, tiene que ser como los bereanos. Revisa. Suena bonito. ¿Qué importa cómo suena, hermano? Suena duro. Ok. Revisa. Confirma por ti mismo. ¿Tienes Biblia? ¿Tienes Biblia? Hoy todos tenemos Biblia. Anda a la Biblia, revisa con tus propios ojos. Ley y testimonio. ¿Qué es esto de ley y testimonio, hermanos? Siguiente imagen, por favor. La ley. ¿Qué es la ley? La ley, hermanos, la Torá, ¿no? Según Éxodo 34:27, en Éxodo 34:27, Dios le ordena a Moisés, el profeta, escribir el mensaje. Dice, escribe el mensaje. Y en Deuteronomio 31 dice que ese mensaje, esa ley, la guarde en el santuario, en el arca. Que esa ley tenía que ser preservada, porque el mensaje de Dios no era solo para ese tiempo, el mensaje de Dios era para todos los tiempos, para el tiempo que venía por delante. Por eso tenemos el privilegio de tener una revelación escrita. Gracias a esa orden de Dios, tú tienes una Biblia en tus manos. El cristianismo es una revelación, es una religión que tiene una revelación escrita. Es una bendición. Si esto fuera oral, sería terrible, hermano. Pero Dios garantizó la transmisión de la verdad porque ordenó que fuera escrita, escrita, escrita. Y cuando hablamos de ley, hablamos de la palabra profética escrita que posteriormente Dios mismo se encargó de que fuera incorporada en el canon bíblico, en los libros inspirados. Inició con Moisés y termina con Juan. Comienza con el Pentateuco escrito por Moisés, termina con Juan, con Apocalipsis y el Evangelio de Juan. Dios a todos esos profetas, alrededor de 40, se calcula que son alrededor de 40 hombres inspirados por Dios, les ordenó escribir el mensaje que recibían para que fuera preservado para las generaciones futuras, para nosotros. Amén. Dios nos dejó, por eso, hermano, estos 66 libros, acá está, todos los días, hermano, de paso. El hábito más importante en la vida de alguien que realmente quiere ser cristiano. Si quieres ser cristiano de verdad, este es el hábito número 1 de tu vida. Si tú estás contento con ser un cristiano, candidato a cristiano, descuida, no me tomes en serio. Pero si tú quieres ser cristiano de verdad, esto es realmente serio. La decisión más importante del 2023. Vas a comenzar el día, tu primera hora, tu primer momento del día. Tú te levantas y tu primer momento es para Dios. Es para Dios. Primero Dios. Te apartas a un lugar tranquilo. Y en un lugar tranquilo y silencioso, en oración, abres la palabra de Dios. Para que Dios te hable. Para que Dios te muestre sus caminos. Para que Dios te enseñe. Para que Dios te guíe. La palabra de Dios. Sí, es el hábito más importante. Tener un encuentro con Dios cada mañana a través de su palabra es el hábito más esencial de la vida de un creyente. Mientras no busquemos a solas a Dios cada mañana, hermanos, nuestras mentes nunca serán regeneradas. Diremos que somos cristianos, pero pensaremos como mundanos. Romanos 12:2 dice que solo somos transformados mediante la regeneración de nuestro entendimiento. Que solamente es posible mediante la palabra de Dios, que es la espada de dos filos, que penetra y regenera tu manera de pensar, tu manera de ver la vida. Tú la ves de otra, ahora la ves como Dios quiere que la ves. En ese momento de encuentro con Dios, Dios coloca el software divino, hace una instalación en tu cerebro. Formatea tu mente para que pienses cristianamente y
tomes decisiones cristianas. Ese momento de encuentro con Dios es el momento que el Espíritu Santo te hace cristiano. Amén. Si quiero animarlos, hermanos, en el nombre del Señor. Si van a tomar alguna decisión este año, tomen esa decisión. Si la tienen, confírmenla. Y si no la tienen, comiencen. Primer momento de cada día. Usted se acuesta, pone su despertador, 5:30 de la mañana. No sé a qué hora comienza su carrera. Cada uno sabe cuáles son sus tiempos en la mañana. Aquí, para que le alcance el tiempo, usted se pare. Por lo menos media hora diaria. Su horario. Levanta a solas con Dios. Ese solo hábito va a transformar tu vida por completo. Es otra vida. Es otra vida. Es la vida con Dios. Es la vida con Dios. Es la vida con Dios. La ley. Dios va a colocar sus leyes en tu mente. Y cuando tú decidas, vas a decir, guiado por Dios. ¿Vas a hacer un negocio? Guiado por Dios. ¿Vas a hacer un compromiso? Guiado por Dios. ¿Vas a dar un examen? Guiado por Dios. ¿Vas a tener una reunión? Guiado por Dios. Guiado por Dios. Guiado por Dios. Guiado por todo. Tus pensamientos son los pensamientos de Dios. Guiado por el Espíritu Santo. Eres como Daniel, sabio, entendido. La gente se sorprende. ¿Dónde aprendiste eso? El Espíritu de Dios. ¿Cómo lograste? El Espíritu de Dios. ¿Pero cómo resolviste? El Espíritu de Dios. Que te hace sabio. Cuando cada mañana el Espíritu Santo escribe su ley en tu corazón. Pero Dios en su gracia, hermanos, no solo nos dio la ley. Dice, ley y testimonio. Vamos adelante. Porque resulta que Dios no quiere que nos confundamos. Miren ustedes, aparte eso dio el testimonio. Isaías 8, 16 y 20. ¿Qué es el testimonio? Es la palabra profética comunicada por un profeta contemporáneo a los receptores del mensaje. Y que no siempre llegó a ser parte del canon bíblico. Esto es interesante. Por ejemplo, en el tiempo de Elías, rey Acab, siglo 8 a.C. Apostasía total. ¿Tenían la ley el pueblo de Dios? ¿Tenían el mensaje escrito? Tenían el mensaje escrito. Pero el problema nuestro es que nosotros no hacemos caso al mensaje escrito. Pues. Somos necios, somos duros de entender. Así que Dios en su gracia envía a un profeta contemporáneo. ¿A quién mandó? A Elías, pues. Lo manda Elías. Oye, hermano, habla con esta gente. Habla con esta gente, me han abandonado, el altar está arruinado, se han apartado mis caminos, adoran a dioses falsos, están haciendo negocios con el mundo. Por favor, lo manda Elías en misión para causar un reavivamiento, una reforma, para traerlos de vuelta al mensaje del Señor. La función del profeta contemporáneo es traer al pueblo de vuelta a la palabra de Dios. Dios envió un profeta contemporáneo. Y esa es una dinámica a lo largo de toda la historia del pueblo de Dios. A lo largo de la historia del pueblo de Dios, Dios junto con dar su ley escrita envió un profeta contemporáneo, para que traiga al pueblo de vuelta a la palabra de Dios y no se desvíe. En nuestro caso particular, hermanos, como iglesia adventista, ¿quién es el profeta contemporáneo? ¿Quién es el profeta contemporáneo? ¿Hay profeta contemporáneo en este pueblo o no? ¿Sí? Ah, muy bien. Y esto es interesante, hermano, contrariamente a lo que muchos dicen. Pero ¿cómo es posible que digan que tienen profeta? Acá hay un problema, es al revés. Si este pueblo no tiene profeta contemporáneo, no es pueblo de Dios. Porque Dios siempre guió a su pueblo con la ley y el testimonio, con profeta que dio revelación escrita y profeta contemporáneo que lleva al pueblo de vuelta a la palabra de Dios. Porque la función del profeta contemporáneo no es dar nueva luz. La función del profeta contemporáneo es confirmar la palabra de Dios. Por eso es testimonio, es confirmación de la palabra de Dios. Y esto es importante, hermanos, que lo tengamos presente. Pero uno puede decir, pero pastor, ¿no es suficiente la Biblia? ¿Por qué necesitamos un profeta contemporáneo? Yo he escuchado eso, pero pastor, pero la Biblia es suficiente. ¿Saben qué, hermanos? El problema no está en la Biblia. El problema es nuestra incapacidad de entender correctamente la Biblia. En este tiempo tenemos un problema. Tenemos mentes tan influenciadas por una cultura pagana que incluso cuando leemos la Biblia la leemos mal. Nuestro entendimiento está corrupto. Entonces Dios en su gracia nos permite una luz menor para que nos explique mejor. Miren ustedes este pensamiento. Ella lo explica, Elena G. White. Seguimos, por favor. Ella explica su función. Miren,
¿Por qué son necesarios los testimonios? Ella misma explica, dice así. Porque no estáis familiarizados con las Escrituras. Si os hubieseis dedicado a estudiar la palabra de Dios con un deseo de alcanzar la norma de la Biblia y la perfección cristiana, no habríais necesitado los testimonios. Es porque habéis descuidado el familiarizaros con el libro inspirado de Dios, por lo que Él ha tratado de alcanzaros mediante testimonios sencillos y directos, llamando vuestra atención a las palabras de la inspiración que habéis descuidado de obedecer e invitándoos a moldar vuestra vida de acuerdo con sus enseñanzas puras y elevadas. ¿Por qué Dios nos manda profetas contemporáneos, hermanos? Porque nuestra mente está tan alejada de la palabra de Dios que fácilmente la interpretamos mal. Y hoy, hermanos, tristemente, y ahora la pandemia nos mostró claramente, usted entra a YouTube y encuentra de todo tipo de sermones, incluso sermones, ¿eh? Y sermón adventista dice ahí. Ok, vamos a escuchar qué dice. Uy, ¿qué pasó acá? Yo escuchaba, por ejemplo, ahí un sermón adventista, un hombre que dice ser predicador, dice, mira, el lago de fuego que está en Apocalipsis, dice, no es un lago de fuego que va a destruir a los pecadores, porque Dios es tan bueno, ¿cómo un Dios de amor podría destruir a todos los pecadores? ¿No sería amor? Entonces él explicaba que el lago de fuego que dice la Biblia que destruye, no destruye, lo que destruye, dice, es el mal que hay en ellos, y entonces es un lago purificador, porque finalmente Dios va a salvarlos a todos. Suena bonito, ¿no? Suena bonito. Dios va a salvarlos a todos. Qué bonito. ¿Es eso verdad? Pero él estaba con la Biblia. Sí, pues. Pero resulta que hoy hay mucha gente que con la Biblia abierta enseña falsedades, porque interpreta mal el texto. Lo interpreta para acomodarlo a sus propias ideas. ¿Cómo nos protegemos de las interpretaciones equivocadas, hermanos? A la ley y al testimonio. Ley y testimonio. Ley y testimonio. La Biblia y los escritos del Elena G. de White son la única garantía, hermanos, que entenderemos la Biblia de manera correcta. Dios estableció ese mecanismo para que nadie se pierda, para que nadie se equivoque, para que nadie hierre el camino. La gran pregunta es, hermanos, ¿estamos dispuestos a seguir la conducción profética? ¿Estamos dispuestos a tomar en serio la doble medida de seguridad? ¿Queremos ser un pueblo que es columna y baluarte de la verdad en estos tiempos finales? ¿Estamos dispuestos? Yo voy a hacer un llamado, más tengo que hacer un llamado, soy pastor, así que tengo que hacer un llamado, una invitación a fin de año. Vamos a comenzar un año pronto. Y hoy más que nunca Dios necesita levantar a su pueblo, hermanos, para que cumpla su misión. Y nuestra misión es enseñar la verdad. En medio de la confusión, del caos de este mundo, necesitamos hoy proclamar la verdad. La verdad tal cual es en Jesús, que está claramente revelada en su palabra y en los testimonios proféticos. La pregunta es, ¿estás dispuesto tú a comprometerte a guiar tu vida, por la ley y los testimonios? ¿Cuántos queremos levantar nuestra mano y decir, Señor, yo creo que tú me ayudes a que mi vida, mis decisiones, mi familia, todo sea guiado por la ley y los testimonios? Amén, hermanos. Permítanme orar con ustedes, ¿les parece? Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie y juntos oremos para que el Espíritu Santo nos ayude a que este año podamos avanzar por el camino de la verdad. Amante Padre que estás en el cielo, muchas gracias, Señor, por tu palabra bendita. Gracias porque en medio de este ambiente de caos y confusión en que vivimos, tu Señor nos has dado y marcado un camino seguro, el camino de la conducción profética. Tú has dicho que si te creemos a ti, estaremos seguros. Y que si obedecemos a tus profetas, seremos prosperados. Queremos que cumplas esa promesa en nuestras vidas. Yo quiero entregarte a cada miembro de la Iglesia de La Molina, Señor, para que este año ellos puedan crecer en bendición, como fruto de progresar en su avance por el camino de la verdad. Que el fundamento de su fe sean la ley y los testimonios. Oh Señor, que esta iglesia sea realmente una columna y una baluarte de tu verdad.
que tú puedas usar para que pueda iluminar con el Evangelio de Cristo a todo este sector, y no solo este sector, sino muchas otras personas puedan ser alcanzadas por tu verdad en estos tiempos finales, cuando nos preparamos para encontrarnos con Cristo Jesús. Que nadie nos desvíe de ese camino. Lo suplicamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga, mis queridos hermanos.